amarse los unos a los otros. ¿Qué es amarse los unos a los otros? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué es lo que Jesús nos enseñó, el hecho de amarnos los unos a los otros? En el Evangelio de Juan, Cristo nos enseñó un mandamiento y nos dijo lo siguiente. Ahí en el capítulo 13, entre el versículo 34 y 35, el Señor nos dijo lo siguiente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así también ustedes ámense los unos a los otros. En estos conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Jesús dice que las características del verdadero cristianismo es el amor, el verse reflejado en el compañerismo hacia los demás creyentes. El amor es el gran mandamiento que Dios nos dio a nosotros por medio de su Hijo, el amarnos los unos a los otros. Por eso Jesús también señaló que los dos mandamientos más grandes del Antiguo Testamento era el mandato de amar a Dios, pero también era el de amar al prójimo. Pero el mandato de Jesús es nuevo porque tiene dos sentidos diferentes. En primer lugar, nos muestra el amor entre los discípulos, que este es diferente del tipo de amor que mostramos al prójimo necesitado. En segundo lugar, Jesús dijo que debemos amarnos así, como Él nos ha amado. Entonces, Él nos está dando un nuevo modelo para esa clase de amor. Pero ¿cuál es este modelo? Es lo que Jesús hizo antes de que diera el nuevo mandamiento. Antes de que Él nos anunciara este nuevo mandamiento, Jesús hizo algo y lo demostró de la siguiente manera. En el capítulo 13, donde leímos esta cita, los discípulos se habían reunido para la cena de la Pascua en el aposento alto, ¿cierto? Y Jesús, que más tarde, aquella noche, sería traicionado y arrestado, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, Él los amó hasta el fin. Sabiendo lo que Él le venía, aún así decidió amarlo hasta el fin, sabiendo que este sería su último tiempo, justo antes de la cruz. Pero Jesús les mostró cómo amarse los unos a los otros a pesar de que su hora estaba cerca. En el mundo antiguo, para que entendamos esto, en el mundo antiguo a las personas se les ensuciaban los pies porque usaban sandalias y por lo tanto recorrían caminos muy polvorientos y caminos muy largos. Y las comidas formales, como por ejemplo la Pascua, duraban mucho tiempo. Entonces los participantes se reclinaban alrededor de las mesas, de una mesa chiquitita como una mesa de centro, bien bajita, de modo que los pies de los que estaban a su alrededor se veían, po. Entonces era una cortesía común de aquella época hacer que un siervo lavara los pies de los invitados. Y era un trabajo reservado para las personas más humildes, en este caso para los esclavos o para las personas que servían a los demás, ¿ya? Entonces los discípulos se habían reunido con Jesús para la cena, pero no había ninguno que lavara los pies. Habían estado discutiendo sobre cuál era el mayor, de modo que ninguno deseaba hacer nada que rebajara su condición social o que le hiciera menor al resto. Ninguno se iba a inclinar a lavar los pies de los demás. Pero entonces Jesús toma la iniciativa y lo hace Él. Él se levanta de la mesa, se ciñe una toalla, nos dice el escritor, se ciñe una toalla alrededor de su cintura, toma una vasija y lava los sucios pies de los discípulos que habían demostrado una actitud egoísta. La verdad, todos quedaron asombrados y algunos quedaron avergonzados. Pedro dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Pero Jesús lo hizo de igual manera. Fue una muestra de humildad, fue una muestra de amor, la cual Él nos hizo ver que el inclinarse para hacer esto era necesario para enseñarle a sus discípulos que la humildad es un fruto de aquel que debe seguir a su maestro. Él estaba siendo un ejemplo, pero a la vez estaba siendo una enseñanza para ellos que tenían que demostrar en el tiempo, a lo cual la cultura de aquel tiempo no estaba acostumbrada.
Entonces fue un gesto maravilloso, pero no se acercó a la muestra de humildad a la cual ofreció cuando aquel que era igual que Dios recorrió el camino hasta la cruz para cargar la ira de Dios por nuestros pecados. Aún aquella demostración no se comparaba con lo que iba a demostrar más adelante en la cruz. Pablo dice en Filipenses, en el capítulo 2, entre los versículos 6 y 8, que cuando Cristo se humilló para ser como uno de nosotros, Él no recorrió parte del camino y apareció ante nosotros como un rey. Cuando Cristo bajó de la gloria del cielo, descendió hasta el final de su trayecto, pero Él se despojó a sí mismo, por lo cual dice que Él se humilló y se hizo siervo. Se hizo siervo por amor a nosotros. Él no tuvo su condición en cuenta. Él quiso humillarse por amor a nosotros. Por eso recorrió todo el camino hasta el punto más bajo de la experiencia humana, hasta la muerte de cruz. Que en aquella cultura la muerte de cruz era un acto miserable y era considerado para aquellos que eran juzgados de la forma más baja. Y aún así, Él no escatimó su condición de Dios y se humilló hasta lo sumo. Así es como Jesucristo nos amó y nos muestra el ejemplo de amarnos los unos a los otros. De modo que cuando dijo que su nuevo mandamiento era que se amaran los unos a los otros de la manera que Él nos amó, es eso lo que Él nos estaba diciendo. El modelo de amor es humillarnos a nosotros mismos para hacer la tarea más despreciable, a fin de satisfacer la necesidad de la otra persona. Todo aquello que a nosotros no nos gusta, eso es lo que tenemos que hacer y entregar al otro. Aquello que a nosotros nos causa vergüenza, esa vergüenza tenemos que pasarla muchas veces por amor a nuestros hermanos. A veces tenemos que humillarnos. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Además de eso, el modelo de amor es el sacrificio de nosotros por los demás, dando la vida por los unos por los otros, así como Cristo lo hizo por nosotros. Entonces Jesús nos está diciendo hoy día, si ustedes viven así, el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos. Entréguense a morir, como dice alguien por ahí, pero entréguense todo, en todo. No escatimen su vida superior a la del resto. Es más, humíllense, sean menores que el resto. Así como Cristo lo hizo cuando estos discutían de quién iba a lavar los pies, porque esa le condiciona a una persona que no tenía una estima o una estima social alta, o una estima social de su nivel. No podían lavar los pies, pues, ¿cómo se le ocurre? Jesús los humilló, Jesús les enseñó. Él, siendo Dios, se humilló y le lavó los pies a sus discípulos como una muestra de amor y enseñándonos, como lo dice Juan, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros, de la misma manera en que yo lo estoy amando, dice Cristo, así yo quiero que ustedes se amen, porque en esto la gente los va a conocer. De esta manera la gente va a conocer que ustedes son mis discípulos, si ustedes muestran el amor los unos por los otros. Que el Señor les bendiga.